Ana Montenegro Baite, que es la directora de comunicación de Iveco España, nos va a impartir esta tarde un taller sobre cómo poner en marcha un departamento de comunicación en empresas que apenas han mostrado interés por esta actividad. Ana Montenegro es directora de comunicación, como he dicho, y relaciones externas de Iveco España. Fue colaboradora habitual de Unidad Editorial, especializada en información del sector de la automoción y economía en El Mundo, en elmundomotor.com, en Marca Motor, en Yodona, en yodona.com y en Fuera de Serie. Fue miembro del equipo fundacional del periódico Del Motor y asesora de comunicación de ANIACAM. También ejerció como profesora del Máster de Comunicación Empresarial del Centro de Estudios Superiores INSA de Barcelona. Anteriormente fue asesora de comunicación y directora de relaciones con los medios de comunicación de AENA. Seguramente que ella tiene alguna anécdota que contar y que va a poner de actualidad todo lo que estamos viviendo ahora con Iberia. Entre 1996 y 1998 fue directora de la revista económica Ideas y Negocios y anteriormente fue miembro fundacional de la cadena de televisión Conexión Financiera, actualmente Intereconomía Televisión. También fue redactora de la sección de empresas especializada en industria de automoción de la Gaceta de los Negocios. Y asimismo ha publicado los libros Carlos Ghosn, del milagro de Nissan al renacimiento de Renault, y El sector de la automoción, la punta de lanza de la industria española. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y es máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y El País. Y yo creo que es una gran oportunidad para explicar, para que nos explique ella su experiencia personal, que yo creo que además nos va a nutrir y nos va a dar muchas pistas. Ana, muchas gracias por venir. No, gracias a ti y gracias a vosotros por haber venido. Espero contaros algo que os resulte por lo menos interesante. Cuando Luisa me llamó y me planteó esta historia, yo me lo planteé como cuando hacía las clases del máster, ¿no? Soy una persona muy rigurosa en mi trabajo, pero bastante heterodoxa. No me gusta ceñirme demasiado a la teoría y prefiero ir a la práctica. Entonces, cuando me plantearon lo del máster, me monté unas clases como enormemente prácticas. Con lo cual, lo primero que os quiero decir es que me interrumpáis en cualquier momento, preguntar todo lo que queráis, porque yo lo único que os puedo transmitir es mi experiencia, o creo que es lo único que realmente os puede ser útil. Primero os quiero explicar por qué el título de este taller. Cuando Luisa me lo planteó, no puedo negar que soy periodista y como he ido a miles de conferencias y miles de talleres similares, digo, siempre hay que ponerle un titular que sea un poco divertido, ¿no? Y que signifique algo. Os tengo que explicar qué es lo que significa esto. 3,8 segundos es lo que tarda en acelerar el Ferrari California de 0 a 100 km por hora. El Ferrari es una marca del grupo Fiat, entonces no hay incompatibilidad de grupo y es mi coche favorito. Y es que yo me siento así cada vez que llego a la oficina, ¿no? Es como que me dan el pistoletazo de salida y que tengo que ir lo más rápidamente posible para cubrir todo lo que tengo entre manos, que es mucho. Bueno, vuelvo a insistir que me interrumpáis cuando queráis, ¿eh? ¿No? Partiendo de la base de que soy poco académica o poco teórica y bastante heterodoxa, a lo mejor algunas de las cosas que os voy a contar, no sé cuánta gente hay aquí que son periodistas, cuánta gente trabaja en gabinetes de comunicación, en agencias. ¿Podéis levantar la mano, periodistas? 2, 4. Sois menos, vale. Entonces, de comunicación? Una, bueno. O sea, espero que no te sientas demasiado aludido. ¿Y responsables de comunicación en empresas y eso? Bueno, y el resto variado. Vale. Es mi teoría. Todo lo que os voy a contar es mi opinión, que es subjetiva, por supuesto, pero yo no creo en la objetividad. Cada vez que leéis un artículo en un periódico, por muy objetivo que sea, siempre tiene la subjetividad de quien lo ha escrito. Es inevitable, es imposible ser objetivo. Es absolutamente imposible.
Entonces yo os voy a contar mi opinión y, por lo tanto, tenerlo en cuenta todo entre comillas, ¿no? Yo creo que la comunicación, y por mi experiencia también lo he visto así, es como el periodismo, es un oficio. Y, por lo tanto, la experiencia es lo único que te da la capacidad de afrontar los temas. Sí, los periodistas lo saben mejor, pero quizá todos en la vida lo sabemos, ¿no? Muchos másters, muchos títulos universitarios, y luego te enfrentas a los problemas y no sabes cómo reaccionar. Yo me acuerdo que cuando me enfrenté por primera vez a ser directora de un medio, cada vez que tenía un problema recordaba lo que había hecho mi directora en la Gaceta de los Negocios, Marisa Navas, que era la directora de comunicación de Telefónica, porque es que era lo que me podía orientar. Una vez que pensaba qué hubiera hecho Marisa en este momento, yo empezaba a actuar, ¿no? Obviamente adaptado a mi experiencia y a la situación que me encontraba. Por lo tanto, creo que, punto número uno, la mejor escuela es la experiencia. Quien mejor os va a enseñar es quien ha vivido una situación similar. Otra cosa, de los medios a la empresa. En este momento está siendo bastante normal. El otro día leía una información de la Asociación de Periodistas, del Colegio de Periodistas de Madrid, no sé, que era a nivel nacional, que decía como algo triste, que sí es un poco triste, que la salida que se está buscando los periodistas es es los departamentos de comunicación. Pero bueno, creo que eso es algo natural, porque la mejor forma de entender cómo comunicar es haber sido comunicador de alguna forma. No sé si alguien puede decir que esto no es exactamente bien dicho, porque también puede ser comunicador siendo publicista, pero ahora os explicaré por qué yo opino que no. Es la mejor forma de saber cómo funcionan los periodistas y cómo atender sus necesidades. Yo lo he vivido también, como al otro lado de la barrera, cuando me daban una información que no me servía. Lo que pasa es que yo era muy pesada, muy machacona, y entonces insistía hasta que me daban toda la información. Y luego os voy a contar un poco la experiencia que yo he vivido en dos empresas muy grandes en este país y que por casualidades de la vida pues me tocó llegar cuando estaban a cero de comunicación. Eso es un poco problema mío y mi mala suerte, ¿no? ¿Qué posibilidades tienes de caer en una empresa en la que estás solo 2 años y vives un cambio de siglo y además esa empresa le afecta el cambio de siglo por la noche, o sea, trabaja por la noche con lo cual se ve afectada? Y pues eso me pasó en AENA. Yo viví el año 2000, el efecto 2000 en AENA. Digo, pues me tocó. Y encima llegué a AENA cuando estaba... En el momento que yo llegué a AENA había 2 personas de comunicación. Un señor que se llamaba, lo puedo decir porque tiene gracia el asunto, Torrejón Barajas, obviamente él se ocupaba de la comunicación, y otro que se llamaba... No, eso no tenía nada que ver con la comunicación. 2 personas llevaban toda la comunicación de AENA, 54 aeropuertos, navegación aérea, etcétera, etcétera. Y yo entré en AENA porque se había planteado ese verano un problema muy gordo, estamos hablando del año 99, porque habían desaparecido 15.000 maletas un verano. No sé si os acordáis, mucha gente aquí sois muy jóvenes. Entonces ya en el Ministerio, AENA depende del Ministerio de Fomento, y el Ministerio dijeron, esto ya no puede ser, hay que poner un poco de orden en esto y hay que informar a la gente y tal, y entonces contrataron una asistencia técnica externa y me tocó montar todo el departamento de comunicación de AENA, plan de comunicación, etcétera, etcétera. La verdad que fue una experiencia muy interesante, pero agotadora, porque en AENA suena el teléfono todas las noches, porque en algún aeropuerto hay algún problema alguna noche. Sé que a los 2 años dije, esto se ha acabado, me vuelvo a ser periodista. En Iveco me ha pasado un poco lo mismo. Cuando se ponen en contacto conmigo, prácticamente la empresa llevaba casi 10 años sin hacer una comunicación realmente profesional, ¿no? Y creo que aquí en Valladolid lo sabéis bien, porque seguramente muchos de vosotros os suena ahora, porque espero que os suene algo mi trabajo de estos últimos meses o el trabajo de mi departamento, pero es que era una empresa de la que no se sabía nada, ni siquiera en Valladolid, que es una ciudad de dimensiones relativamente reducidas y que, bueno, sí tiene Renault, que es una empresa muy importante, tiene Michelin, pero es que Iveco está al mismo nivel, es la tercera empresa de la comunidad autónoma, la tercera o la cuarta, ¿no? Por facturación. Y bueno, me llamaron porque estaba a punto de pasar algo que ya sabéis todos, que pasó en mayo, que es que se iba a anunciar un plan de inversiones muy gordo para 500 millones de euros y la creación de 1.200 empleos, además de duplicar la producción. Bueno,
luego se ha complicado todavía mucho más y va a ser muchísimo más importante, ahora os lo cuento. Entonces, pues me pasó lo mismo, yo llegué a una empresa que era muy gorda, 2 fábricas, una parte comercial importante, ingeniería, etcétera, etcétera, y pelado, o sea, a partir de cero. Con lo cual, bueno, pues es más tranquilo que AENA, por la noche no suena el teléfono, porque por la noche no hay fábrica funcionando ni pasa nada, aunque yo todavía, por si acaso lo tengo encendido por si hay algún problema. Bueno, entonces cuando me enfrento a estas situaciones, más o menos este es un poco el resumen que he hecho. Bueno, una de las cosas importantes que debe hacer una persona de comunicación es hacer muy bien los PowerPoint, pero yo soy un poco torpe y os he hecho una cosa así como muy simple. Punto primero, analizar realmente la situación, no dejarse influir. Yo siempre digo una tontería que a mí me parece muy útil. Los árboles, cuando estás dentro de algo, no te dejan ver el bosque, ¿no? Entonces, cuando estás dentro de una empresa, que al final las 2 empresas con las que me he enfrentado, las más gordas, tienen mucha ingeniería, son muy tecnológicas, pues los ingenieros, la gente es tan seria o tan profunda, los periodistas tenemos un ADN diferente, somos como mucho más casquivanos y mucho más etéreos, están tan metidos en su tema que no se dan cuenta de cómo comunicar y de cómo enfrentarse a las cosas. Entonces, llega alguien de fuera, primero es recibido con bastante recelo, periodista y tal, viene de los medios y tal, y entonces, bueno, lo primero que te dicen, antes de saludarte siquiera, es tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. No dejaros influir nunca por nada. Vosotros llegáis limpios y tenéis que analizar las cosas con objetividad y desde fuera, siempre mirándolo desde fuera. Luego ya habrá tiempo de meterse dentro, remangarse y meterse en el barro. Pero en principio, analizarlo todo desde fuera, porque una vez que os habéis metido en el barro, ya estáis fastidiados, porque ya no vais a poder ser capaces de analizar las cosas con objetividad. Otra cosa, ser prácticos y ir a lo esencial. Analizar, por eso es importante estar siempre como con un pie fuera, como mirándolo todo desde la perspectiva y desde la distancia. Ellos consideran que algo es importante, pero para nosotros pueden ser importantes otras cosas. Yo os voy a contar un caso que yo viví en AENA que fue bastante sintomático. En aquellas épocas los retrasos eran salvajes. Había todo tipo de problemas. Entre otras cosas, había una huelga encubierta de controladores que hace un par de años o un año se solventó cuando el Ministerio de Fomento militarizó a los controladores aéreos, esto lo recordaréis todos, ¿no? Yo cuando llegué a AENA me acuerdo que lo primero que pregunté, porque ya sabíamos había huelgas encubiertas, los controladores vivían fenomenal, ahora se ha sabido todo, ¿no? Pero en aquel momento no se podía decir. Ganaban 5 veces más o 10 veces más que el presidente del gobierno y trabajaban como 5 horas al día o algo así. Bueno, os estoy hablando de memoria, no me cojáis estos datos al pie de la letra. Entonces, lo primero que dije yo, esto hay que contarlo. Si lo contamos, la sociedad se va a volver contra ellos, ellos se van a sentir amenazados y tendrán una actitud un poco más razonable. Espero que no haya aquí ningún controlador, ¿no? No. Bueno, pues a esa situación de retrasos por los controladores, de compañías porque los controladores estaban en una huelga encubierta o tomándoselo con calma. Las compañías aéreas, sobre todo Iberia, pues se lo tomaba también con mucha calma y tenía sus problemas con los pilotos, etcétera, etcétera. A eso se sumó la guerra de Yugoslavia. Y teníamos un problema. Primera Semana Santa, ¿no? Esto es España, esto es Yugoslavia, bueno, más o menos por aquí. Estos son Canarias y esto es Alemania, ¿no? Y esto es Inglaterra. Entonces, guerra de Yugoslavia, 99, los jovencillos no os acordaréis y tal, despegaban de Inglaterra los aviones militares que tienen total prioridad y iban a bombardear Yugoslavia y volvían. Y al mismo tiempo que los aviones llenos de turistas bajaban de Alemania y de tal para irse a las Islas Canarias en medio de la Semana Santa. Gran follón, ¿no? Claro. Teníamos, aparte de los controladores y todo el follón. En el momento que despegaba un avión de aquí y se iba a bombardear Yugoslavia, se cortaban los pasillos aéreos y los retrasos eran mucho mayores, claro.
Y entonces mi planteamiento fue, oye, esto lo tenemos que contar. Vale, no contemos lo de los controladores, no contemos lo de Iberia, no contemos nada más, pero contemos esto de Yugoslavia. Y entonces convocamos a los periodistas como a las 9 de la noche, una cosa muy rara, y a las televisiones, y contamos la historia con un esquema mucho mejor hecho que el mío, pero vamos, más o menos así. Oye, pues se consiguió entender eso y unos gaiteros, que se le ocurrió a mi jefe que para entretener a los pasajeros mientras estaban en las terminales, pues había que hacerles algún entretenimiento, y contrató a 2 gaiteros que estuvieron tocando por las terminales. A los pasajeros les encantó porque, bueno, les hacía gracia. Con lo que quiero contaros con esto es que cuando están pasando muchas cosas, y cosas muy graves, centraros solamente en lo grave y en explicar eso. Podríamos haber estado explicando que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero al final dices, oye, este es el problema que tenemos, los retrasos es lo que realmente le afecta a la gente y por lo que están hablando mal de AENA, y por lo tanto vamos a centrarnos en esto, solucionarlo, o por lo menos comunicarlo de la forma más clara posible, y a partir de ahí podemos seguir. Otra cosa que es importante, y en cualquier tipo de empresa, es intentar conseguir la máxima efectividad. Ser prácticos, ¿no? Saber a dónde queremos llegar, qué queremos conseguir. Por ejemplo, ¿queremos conseguir rescatar la imagen de marca? Es lo que estoy empeñada ahora en Iveco. Es que no hay marca que se tiene que conocer. El mercado está fatal, no vamos a vender ningún camión más por ser conocidos, pero bueno, por lo menos seamos conocidos, y luego cuando el mercado se recupere, a lo mejor conseguimos vender algún vehículo más, y mientras tanto consigamos el prestigio social que supone tener 4.000 trabajadores en España y aumentando. Conocimiento de la empresa, otra cosa que me he encontrado en Iveco. En Valladolid posiblemente conocéis más que hay una fábrica aquí. En Madrid nadie sabe que hay una fábrica de camiones, la única fábrica de camiones pesados que hay en España, y nadie lo sabe. Bueno, pues en eso estoy, intentar conseguir. Otras veces puede ocurrir que tenemos que lanzar a un directivo, porque sea su estrategia y tal, o a un político. En España tenemos muy malos ejemplos de cómo se lanzan políticos y de cómo se comunican los políticos. Los americanos eso lo hacen fenomenal y los franceses también lo hacen bastante bien. Para solucionar los problemas internos, porque nos han recibido de uñas y no están seguros de quién es este friki que viene aquí a contarnos lo que tenemos que hacer o a salvarnos la vida o a decir cómo es nuestra empresa, intentar demostrar los resultados lo más rápidamente posible. Yo lo que he hecho en Iveco es conseguir, a través de una empresa que hiciera la valoración de nuestros impactos en medios, cuál era el equivalente. Obviamente Iveco, como no es una empresa que hace productos de gran consumo, no tiene un gran presupuesto publicitario. Entonces, demostrarles que con mi trabajo, con el trabajo de mi equipo, conseguíamos una repercusión en medios equivalente a X mil euros mensuales. Cuando llegamos a los millones, que fue rápido, claro, los del departamento de comunicación se empezaron, algunos a poner nerviosos y otros a sentirse como alucinados. Bueno, esto tiene una fase siguiente, que es que se creen que cualquier cosa que a ellos se les pasa por la cabeza puede ser susceptible de ser comunicada. Y claro, no se trata de eso. Pero bueno, intentar demostrar lo más rápidamente posible cuál es el resultado de vuestro trabajo de una forma medible. Estamos hablando con economistas, ingenieros, y claro, la comunicación es un intangible. Entonces, hay que tener sensibilidad, no siempre la gente que es muy matemática la tiene. Entonces, intentar vendérselo o contárselo luego los resultados de forma muy medible. Y se puede hacer, en la comunicación también se puede hacer. Y luego esto también nos evita recelos. Esos recelos que se han producido al principio nos lo podemos frenar. Esto es un poco reiterativo, lo de centrarse en lo verdaderamente importante, pero es que tenemos que pensar qué es lo verdaderamente importante para fuera de la empresa, qué es lo que realmente es importante contar. Cuando llegas a una corporación, la gente que habéis trabajado en comunicación o cualquiera, cuando es contratado por una empresa, siempre te cuentan un montón de cosas y tú mismo en tu cabeza procesas, ¿no? Esto es importante, esto no es importante, esto me interesa, esto es una chorrada. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer cuando llegamos a una empresa para intentar comunicarla es analizar nosotros lo que es realmente importante de todo lo que nos cuentan.
Luego, mucho sentido común, lo he puesto en rojo, porque creo que es el menos común de los sentidos, pero que en estos momentos además es que es muy necesario. Y trabajo, mucho trabajo. Nunca rechazar el trabajo. Los horarios se acabaron y nunca dejar las cosas, centrarse en lo importante, pero trabajar, trabajar y trabajar. Lo he hablado con algunos colegas de profesión, porque claro, cuando me he incorporado a Iveco, después de 11 años de estar trabajando sobre el mundo del automóvil en el lado de los periodistas, pues hablaba con muchos directores de comunicación y tal, y decía, estoy alucinada, no entiendo, no sé qué y tal, y todos me han dicho lo mismo, trabajar, trabajar, trabajar. Algunos amigos comunes lo dicen mucho. Bueno, otros problemas que suelen surgir al principio. Recelos internos y resistencia a cambiar. Nadie quiere cambiar. Nadie quiere que llegue alguien de fuera y les diga, esto lo estáis haciendo mal, esto tiene que separarse, vuestra imagen de marca no es buena, los medios de comunicación no os conocen o os infravaloran, o os desprecian, o no os tienen en cuenta, o no os tienen respeto. No les gusta nada. Yo no soy nada buena para hacerlo, me encantaría ser un poco más diplomática, pero bueno, creo que es mejor dar un primer golpe y luego arreglar las cosas, ¿no? Y sobre todo, que alguien llegue de fuera. Pero es que si no es alguien de fuera, desde dentro es muy, muy, muy difícil hacerlo. Otra cosa importante, desconocen las ventajas de la comunicación, sobre todo las empresas que no lo han hecho. O las empresas que no lo han hecho de forma profesional o seria, ¿no? Desconocen eso y desconocen la forma de hacerlo. Se creen que con hablar con alguien que ellos conocen, pues, hablar con un amigo que tiene un blog, pues ya eso es hablar con un periodista. O, por ejemplo, hay una cosa que en el sector del automóvil es muy habitual, no sé si pasa en otros sectores, porque no los conozco tan en profundidad, pero es que se retroalimentan, ¿no? O sea, consideran que si han salido en una publicación marginal que tira 3 ejemplares y que muchas veces, y vosotros lo sabéis, se hacen exclusivamente para el que le ha dado la información o la publicidad, ya está cubierto. Pero no se dan cuenta y no analizan a cuánta gente llega esa información. Nosotros tenemos que intentar, sobre todo con determinados tipos de empresas, hombre, si eres una empresa que hace productos secretos, pues intentas llegar a la menor cantidad de gente posible, pero si haces algún producto de consumo, tienes que llegar a toda la sociedad. Por ejemplo, un caso de Iveco. El sector de las publicaciones de vehículos industriales, en España, alucinantemente, tiene como 8 o 9 revistas. Realmente importantes 4, el resto son muy, muy marginales. En países como Alemania hay 3, o sea, pero realmente importantes. Estas revistas no tienen control de difusión. Internet es diferente, porque Internet es muy difícil de no controlar, es imposible no controlar quienes te visitan. Pero bueno, las empresas que no han hecho comunicación en los últimos años pues tampoco se preocupan mucho de Internet, ¿no? Entonces, en el caso de Iveco se consideraban que con eso ya estaban cubiertos. Pero claro, con eso no llegas ni a Valladolid ni a tus mayores clientes, que son pues, las administraciones públicas en vehículos de obras o en autobuses de transporte público, las grandes empresas, que son las que ahora controlan el mercado, porque el transporte que antes estaba muy atomizado en España se está concentrando. Entonces, las grandes empresas, el que toma la decisión de comprar una flota de 150 camiones, no lee una revista donde le explican cómo es el cambio de marchas de un camión. Lee pues, los periódicos económicos, sobre todo los periódicos locales, pero claro, si esto no se lo explicas. Y otra cosa muy importante, tampoco controlan cuál es la audiencia de esas publicaciones, lo cual demuestra, es consecuencia de una falta de profesionalidad en cuanto a la comunicación. Es muy importante saber a quién llegas, cómo se segmenta la gente que recibe tu información y cuál es el espectro que puedes abarcar. Otra cosa importante, miedo a la información y a informar. Eso me lo he encontrado en todas partes, cuando no están acostumbrados a hacerlo. En AENA pasaba, esto no se puede decir, ¿qué va a decir el Ministerio? Que esto no se dice así. En Iveco me pasó lo mismo.
no, tenemos miedo, tenemos miedo, tenemos miedo. Todo consideran que es secreto. ¿Qué se hace con esto? Pues tirarte a la piscina y hacerlo, contarlo, hablar con los periodistas, contarle los temas, y entonces ven que no pasa nada. Hombre, tu cuello corre un poco de peligro, hay que hacerlo con cuidado y con un poquito de prevención, saber muy bien con quién estás hablando y qué es lo que estás haciendo, ¿no? Pero si estás esperando a que los directivos te den el pistoletazo de salida, lo llevas clarinete, porque nunca lo van a hacer. Siempre van a tener más miedo que tú. Y realmente tu misión, cuando te han contratado, es que tú pongas en marcha una estrategia de comunicación clara. Otra cosa, desconocimiento de los propios valores. Un poco es lo que os contaba antes, ¿no? Ellos creen que esto es muy importante, pero realmente lo que es importante es lo otro, porque esto no puedes vendérselo a nadie, pero esto otro sí se lo puedes vender. Otro caso de Iveco muy importante. Iveco es el primer fabricante europeo de vehículos con gas natural comprimido, que es un 25% menos contaminante, hace muchísimo menos ruido. Casi todos los camiones de recogida de basuras que hay en España son de Iveco y impulsados por GNC. El motor hace mucho menos ruido. Luego ya lo que hace la maquinilla esa que compacta la basura, eso ya es otra cosa. Pues bueno, al tema del GNC no le daban mucha importancia, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no? Porque no lo veían simplemente, o sea, porque es una parte pequeña de sus ventas y entonces pues no lo consideraban importante. No me costó mucho, porque eso yo creo que sí había sensibilidad con el tema de medio ambiente, convencerlos de que todos los temas ecológicos son prioritarios. Y, hombre, si en este tema somos pioneros y encima somos los líderes europeos, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Otras veces es más complicado convencerlos. Límite de miras. Esto es una cosa que es un poco repetir un poco lo anterior, pero cuando llegas a una empresa, yo lo que suelo hacer es hablar con todo el mundo, con todos. Desde la señora de la limpieza, que tiene muchísima información, los de seguridad, en el caso de Iveco, los comités de empresa, que además son muy interesantes porque han sido pioneros en conseguir acuerdos que en este momento están siendo copiados en el resto de Europa. La inversión que os contaba antes de que se anunció en mayo consistía en traer la producción. Hasta ese momento, los camiones pesados Iveco los fabricaba en Madrid y en Ulm, en Alemania. Entonces, obviamente hay demasiada capacidad instalada en Europa y había que cerrar plantas. ¿Para qué fabricar los mismos camiones en dos fábricas? Solo vamos a fabricarlos en una. ¿Dónde los fabricamos? ¿En Madrid o en Alemania? ¿En España o en Alemania? Supongo que en principio pensarían, pues es más razonable fabricarlos en Alemania. Pues resulta que la fábrica española era más competitiva, más avanzada, con sistemas de producción más modernos, más eficiente, y entonces al final se decidió trasladar la producción de Alemania a Madrid. Esto les daba miedo decirlo. Bueno, era un momento complicado, fue hace un año, ¿os acordáis que en el mes de agosto estuvimos a punto de ser intervenidos? Cerrar una fábrica a Angela Merkel, unos italianos, no era fácil de contar, pero bueno, había que hacerlo. Decisión inicial de Italia, vamos a contar la inversión en Madrid, pero no vamos a contar lo de Ulm. Y digo, va a ser un poco complicado, pero bueno, vamos a intentar a ver cómo lo hacemos. Obviamente era imposible, ¿no? Y además es que a mí no me interesaba contar, quería contar toda la verdad, ¿no? Entonces, bueno, al final fue rápido porque obviamente estamos en un mundo globalizado y en cuanto se comunica a Ulm que se cierra la fábrica de camiones, que se van a especializar ahora en vehículos de bomberos, pues rápidamente llegó a España y ya, bueno, se pudo contar de forma abierta. Y otra cosa muy importante, cuando visité la fábrica por primera vez, me sorprendió la cantidad de mujeres que había. Ver un 25% de mujeres jóvenes, estupendas, súper eficaces, en los mismos puestos que los hombres, fabricando camiones, que no son Twizzys, algo que vosotros aquí conocéis muy bien, que es una cosa pequeñita, como manejable, ¿no? Son camiones de 40 toneladas, con unos ejes enormes, eso sí, para moverlos hay que apretar un botón y esas cosas, y las mujeres trabajan a nivel de igualdad con los hombres, en los mismos equipos, hacen los mismos trabajos. Bueno, pues nunca se les había ocurrido contar ese tipo de cosas. A mí
no sé si porque soy chica, porque he trabajado en revistas femeninas y tal, pero me pareció que era un tema fundamental. Bueno, pues son esas cosas que desde fuera, o la gente que viene de fuera puede ver y que dentro de ellos no ve. Cambiar lo establecido, darle la vuelta a todo. Y por supuesto tiene riesgos. Tiene riesgos, yo no soy muy simpática por mí misma. Puedo caer bien al cabo de un poco de tiempo, pero así de golpe no caigo bien, ya lo sé, o sea, lo tengo asumido. En AENA tuvimos un problema grave que yo rompí por todas partes y que luego ha seguido funcionando. Hasta ese momento, bueno, tampoco había un departamento de comunicación en AENA, como os contaba, ¿no? O sea, había 2 personas así que mandaban los comunicados oficiales y ya estaba. Entonces, por tradición, por pura tradición, todos los problemas de Iberia se los achacaba siempre a AENA, y AENA se los comía. Iberia tenía un problema de no sé qué, AENA era la que asumía todo. Por ejemplo, las reclamaciones de Iberia no las hacía Iberia, no las recibía Iberia, no las recibían los mostradores de Iberia, los recibían los mostradores de AENA. O sea, cuando un pasajero estaba afectado por cualquier cosa que tenía, no habrá aquí nadie de Iberia, ¿no? Tampoco, no, bueno, aquí tenéis poco. Pero bueno, esto lo discutimos mucho con el director de comunicación de Iberia entonces, que sigue siendo el mismo, Luis Díaz-Güell, que es muy amigo mío, además trabajamos juntos, y se cabreó mucho al principio, claro, pero digo, hasta aquí podemos llegar, no podemos seguir mucho más. Entonces, eso lo rompimos, claro. Pero, curiosamente, los de AENA tampoco querían. Se sentían como amenazados. Yo ya pensaba, digo, pero tendrán billetes gratis. No, no tenían billetes gratis, era como la tradición. La tradición era preservar a Iberia, compañía de bandera. Hombre, tenemos que tener en cuenta que durante muchísimos años los aeropuertos españoles operaba Iberia y 2 vuelos más de otras 2 compañías, vamos, 2 vuelos de diferentes compañías más, ¿no? Supongo que un americano, una francesa y se acabó. Entonces, les quedaba la tradición y, bueno, eso lo rompimos. A partir de ese momento, Iberia tuvo que asumir que sus reclamaciones eran suyas y no eran de AENA y ahora sigue siendo igual. Otra cosa importante, sustituir, eso soy yo, ¿no?, a los informadores establecidos. Cuando llegas a una empresa, obviamente, aunque hable un poco con los periodistas o con los medios o con quien sea, hasta con las administraciones públicas, ¿no?, son los que son y comunican lo que comunican. Y generalmente mi experiencia es que siempre son los menos adecuados para hacerlo. Posiblemente son los que tienen más cara o son más dicharacheros, pero no son los que tienen la mejor sensibilidad o la mejor capacidad para sintetizar y concentrar lo que realmente hay que decir. Todos sabemos que si estás hablando con un amigo y le estás contando 40 cosas, cuando termine la conversación no va a acordarse muy bien de qué le has hablado. Os cuento este ejemplo porque es algo que todos vivimos normalmente. Si tú hablas con una persona y te cuenta exactamente lo que quiere contarte, cuál es su problema, sales de la conversación o terminas la reunión y dices, oye, pues tengo que ayudar a este amigo porque tiene este problema. Me da la impresión de que, no sé por qué en las empresas, y es mi experiencia, tiende la tentación a hablar de todo. Con lo cual, al final, el interlocutor sea la administración para comprarles un camión o lo que sea, o para cambiarles una carretera. Nosotros ahora en Iveco tenemos este tipo de problemas a veces. Oye, que tenemos un problema de logística, necesitamos que se abra este tramo que son 100 metros asfaltado y tal. Si tú vas allí y les cuentas 40 cosas al mismo tiempo, pues los políticos al final no saben muy bien a qué atenerte. Digo, ahora les explico, centraros en esto, ¿qué queremos? ¿Estos 100 metros asfaltados? Pues a estos 100 metros asfaltados, porque es que si os dispersáis con 40.000 cosas, no se van a enterar al final de lo que realmente necesitamos. El caso de los amigos es que yo también lo he probado alguna vez, ¿no?, contar varias cosas y tal. Bueno, pues no sé por qué, generalmente las empresas tienen como interlocutores, bueno, las que yo conozco, insisto, siempre estoy hablando de mí, como interlocutores a gente que se dispersa. Ahora, por eso es importante también darles un curso de formación a los que van a ser los portavoces y definirlos muy claramente. El portavoz de la empresa es este, y esta sola persona. Cada vez que quieran hablar con él, cada vez que quieran hablar con esta empresa, con Iveco, van a hablar con esta persona. En este caso, cada vez que quieran hablar con Iveco, van a hablar conmigo. Y yo les remito a las 2 o 3 personas que tenemos designadas para estos temas. Porque si no es lío.
un lío y además al final los mensajes son dispersos. Precisamente fue una de las cosas que desde Italia, bueno, cuando me incorporé a Iveco, en Italia me insistieron más, porque estaban aterrorizados, porque es que en España o no hablaba nadie, o quien hablaba no hablaba claramente de lo que tenían que hablar. Bueno, eso, limitar la información y controlar muy bien las personas que van a hablarla. En la presentación que preparó Luisa de este taller, hablábamos del plan de comunicación. El plan de comunicación, que es no sé si alguno habéis manejado alguna vez un plan de comunicación. Desde mi punto de vista, los planes de comunicación al uso son la cosa más inútil que existe y menos práctica. Yo prefiero llamarlos o convertirlos en una especie de plan de negocio. La comunicación es un negocio, no un negocio al uso, pero es un negocio de la información. Prefiero hacer una especie de plan de comunicación. He hecho miles, he manejado miles. Si os metéis en Internet y buscáis plan de comunicación, vais a encontrar ahí un montón de cosas que os empiezan a soltar. Público objetivo, público interno, público externo, no sé qué. Bueno, yo he hecho muchos de esos. En AENA hicimos el primer plan de comunicación que había. Venga con reuniones, vamos a hacer un plan de comunicación y tal. Se supone que eso es para vendérselo a quien le tienes que vender lo que vas a hacer dentro de la empresa, ¿no? A los directivos y tal. Con lo cual te encuentras con el siguiente problema. Estás haciendo una cosa que tú sabes ya que no es práctica, que no sirve para nada y que además no es comprensible y se lo estás vendiendo a una persona que ni siquiera entiende qué es lo que estás haciendo tú dentro de la empresa. Con lo cual, fatal. Mi teoría y mi experiencia es olvidaros de la teoría y centraros en lo esencial. Dejaros de hacer planes de comunicación teóricos de estos que salen en Internet, de que público objetivo, no sé qué, no sé cuántos. Es decir, ¿a quién quiero dirigirme? A la sociedad, a las administraciones, a esta administración que realmente me interesa. Porque al final es llenar folios para intentar justificar con un tocho así lo que estás cobrando. Pero puedes convencerlos durante un ratito, pero a la larga no los vas a convencer. Es como un poco los auditores, ¿no? Que, bueno, pues hay que pasar una auditoría y ahora estamos viendo cuáles son los resultados de las auditorías, de las agencias de rating y todas estas cosas. O lo que pasó hace muchísimos años, cuando se empezaron a informatizar las empresas, que llegaron los asesores informáticos, engañaron a todas las empresas y cuando terminaron, los tenían suficientemente engañados, el mercado cayó brutalmente porque las empresas dijeron, se acabó, yo no quiero más esto, me estás cobrando una pasta por hacerme algo muy teórico, como no lo conozco, me puedes engañar. Pero una vez que lo conozco dices, oye, fuera que para hacer esto no te necesito a ti. Y sobre todo no necesito pagar tanto. Por lo tanto, cuando hagáis un plan de comunicación, mi recomendación, mía, y mi experiencia es pensar a quién se lo vais a dirigir, hacerlo lo más práctico posible y pensar que a ellos es lo que os lo vais a contar. Olvidaros de las teorías, de los maravillosos informes que salen en Internet y todas estas cosas. Ir paso a paso, porque hay una cosa muy típica de los planes de comunicación que es queremos conseguir que la empresa esté posicionada un 25%, no sé qué, no sé cuántos en los medios, tal. Bueno, esa es la típica cosa que cuando haces la presentación lo cuentas y como nadie luego lo sigue, pues no pasa nada, ¿no? Pero absolutamente mentira. Si alguien lo sigue, estás jodido, perdón. Luego, una cosa también que me fastidiaba mucho en los planes de comunicación es que siempre te obligaban a hacer una cronología, ¿no? Que era una cosa así como muy aparentemente visible, ¿no? Si algunos habéis enfrentado a ellos, es como enero, ¿no? Febrero, marzo y abril, ¿no? Por ejemplo. Esto queda muy mono en un PowerPoint y tal. Y entonces es, hasta aquí vamos a hacer relaciones con los medios. Hasta aquí vamos a hacer, bueno, comidas con los medios, no sé qué. Hasta aquí plan de empresa, no sé qué, tal. Bueno, todo mentira, absolutamente mentira. Y además tú lo veías y decías, vale, muy bien, hasta aquí, bueno, o 5 notas de prensa, esto, el tema de navegación aérea. Aquí ya aeropuertos hasta aquí, tal, no sé qué. Y dices,
Sí, mono es muy mono, aparentemente, y como cuadro queda muy bonito. Pero todo es mentira, nunca lo vamos a poder hacer así, porque vamos a tener los problemas que vamos a tener en el momento que los vamos a tener. Entonces yo siempre decía, hacer un cronoprograma para no cumplirlo, porque eso jamás lo vamos a cumplir. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, ser prácticos, hacer una cronología que sea práctica, porque medir esas cosas siempre es complicado y siempre puede aparecer alguien, y los periodistas bien que lo sabemos, que te saque los objetivos del principio y te diga, esto no lo has cumplido. Y dices, oye, bueno, vale, sí. Por suerte, normalmente mi experiencia es que nadie saca ese tocho porque no hay quien lo lea después. Y otra cosa muy importante que es adaptarlo a cada departamento. Hay una tendencia a hacer planes de comunicación globales para las empresas, pero no es lo mismo. Yo eso, por ejemplo, lo vi en AENA. AENA tenía dos cosas completamente diferentes, que era navegación aérea y aeropuertos. Navegación aérea era una cosa que el público no veía, muy técnica, muy sofisticada, y los aeropuertos es una cosa que el público no solo veía, sino que sufría, tocaba, eran los parkings, las cafeterías y tal. Entonces dije, no podemos hacer un plan de comunicación para ambos, y son dos cosas completamente diferentes. Es que además los públicos son diferentes. Porque uno es la sociedad y hay que explicarle a estos que están aquí comiendo bocadillos uno detrás de otro que es consecuencia de esto. Pero yo no puedo hacer el mismo plan de comunicación para ambas cosas. En Iveco me pasa un poco lo mismo. Yo no puedo hacer el mismo plan de comunicación o la misma estrategia de comunicación para Valladolid que para Madrid, porque la fábrica de Madrid, por muy importante que sea, se diluye en la política y la economía general del país. En cambio, en Valladolid es fundamental para la economía de Castilla y León. Bueno, entonces, mi teoría es, y mi experiencia, coger el plan de comunicación, tirarlo, hacer una cosa muy práctica que vaya dirigida exactamente a lo que necesitáis y sobre todo a lo que necesita vuestro interlocutor. Esto ya sé que es poco ortodoxo, pero bueno, es que se pierde mucho tiempo en hacer un plan de comunicación de estos así de muchas páginas y puedes utilizar el tiempo para cosas mucho más importantes. Contacto directo con los medios de comunicación, y esto me refiero a todos. Desde que aparece Internet a gran escala, las redes sociales, etcétera, etcétera, hemos perdido un poco el norte. Las redes sociales sirven para muchas cosas, pero no tengo muy claro que sirvan para venderle camiones a una empresa de transportes, ni para... A lo mejor pueden servir para vender yogures o para vender productos de consumo, de gran consumo. Yo no soy una gran fan de las redes sociales, ¿eh? O sea que... por favor, criticarme, rebatirme y decirme lo que queráis. Creo que son buenas para comunicarse, para cotillear, para ver las fotos de famosos, esas cosas. Pero para vender lavadoras, camiones, no lo tengo muy claro. No tengo muy claro que alguien esté viendo Facebook para ver si compra un camión o otro. Bueno, a lo mejor estoy equivocada. Conclusión de esto, otro problema son los emails. Yo he vivido la época en que la información llegaba a las redacciones por fax, es que soy muy mayor. Y luego un día desapareció el fax, y os juro que fue de la noche a la mañana, y empezaron a invadirte de emails. Los emails tienen un problema gravísimo y las agencias, tú lo sabes bien, venden... Bueno, discúlpame si voy a ser un poco dura en este comentario que voy a hacer, porque seguramente no es el caso de tu agencia, pero sí es el de muchas agencias. Ellos venden a sus clientes que han tenido contactos con 200 medios, porque han cogido una base de datos que han comprado y han mandado, o que han comprado, que han intercambiado, que lo que sea, y han mandado 200 emails de su comunicado a 200 periodistas. A mí me siguen llegando emails de cosas inverosímiles, porque mi correo electrónico de la época en que estaba como periodista en activo, que fue hace 12 meses, bueno, pero es de cosas inverosímiles, ¿eh? Desde cócteles, yo hacía motor, ropa interior femenina, no sé qué, pero notas de prensa, ¿eh? Notas de prensa, convocatorias de prensa, a lo mejor en Barcelona, yo vivo en Madrid y tal, y no sé qué, y entonces... Y nada más, o sea, a ti te llega un correo, con lo cual al final tienes 225 correos en tu buzón, que ya cuando empiezas a borrar, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando empiezas a borrar, al final terminas borrando lo importante. Bueno, pues
Mucha gente se considera que, como he mandado 250 correos, pues ya, o 250 informaciones de prensa a 250 periodistas, muchos de los cuales están despedidos, por desgracia, o se dedican a otra cosa, o son el primo de no sé quién que un día me metió el correo y tal, pues ya he cumplido mi misión. No. Bueno, caro no es gratis, pero realmente eso no es comunicación. Eso es simplemente mandar spam. Es lo mismo que te mandan un spam. Otro problema de Internet, periodistas jóvenes, la información que está en Internet ya está en Internet. Si nosotros la refriteamos y la colocamos en un periódico, la contamos, bueno, hay cosas que realmente sí están en Internet y son importantes, pero me refiero en general, si para hacer un reportaje yo busco solo información de Internet, ¿qué le estoy dando al lector? Lo mismo ya lo puede encontrar él solo en Internet. Y como sea más listo que nosotros, estamos fastidiados, porque él va a ser el que va a sacar más información que nosotros. El teléfono, por favor, que también es gratis ahora, con las tarifas planas. Un periodista y un comunicador tiene que estar permanentemente colgado del teléfono. Tú no puedes mandar una nota de prensa y dejar que siga por el viento, porque no eres Demi Moore y sales en ropa interior, que eso sí que tiene impacto en las redes sociales. Hay que descolgar el teléfono, llamar para buscar información, llamar para comprobar que está la información y segmentar la información al interés de cada periodista. Porque es que los medios ahora, y vosotros lo podéis contar mejor, están microlimitados. 2 personas o 3 personas están haciendo a lo mejor una sección de un periódico. No llegan. Entonces, tú que le mandas un correo y te quedas tan tranquilo esperando a ver si lo va a usar o no, ya le puedes poner un titular que sea escandaloso, porque es que si no, ni lo abre. Entonces, hay que llamar. Oye, ¿te ha llegado esto? No sé qué. No, ¿te parece interesante? ¿Necesitas algo más? No sé qué. Bueno, tampoco vamos a estar llamando continuamente a la hora de cierre por una cosa que no es importante, pero bueno, por eso digo que hay que haber sido cocinero antes que fraile y periodista antes que DIRCOM, o por lo menos conocer un poco cómo funcionan los medios. Tú no puedes llamar a una televisión a la hora de la emisión del informativo ni a un periódico a la hora de cierre, porque te van a mandar a tomar por el saco. Con razón, además. Bueno, otra cosa importante, no limitarse. No limitarse quiere decir que no nos vamos a quedar en los medios tradicionales. Claro que es importante estar en el norte de Castilla, en El Mundo, en El Día y en la televisión de Castilla y León. Eso es importante, sobre todo si quieres llegar a la sociedad de Valladolid y a la sociedad de Castilla y León. Pero hay cosas que hay que comunicar y hay que comunicarlas por otros medios. Todos los medios son importantes, pero no son más importantes unos que otros, porque también he visto en el sector del automóvil como vamos a pasar de los medios especializados, porque son unos pesados, y efectivamente es cierto, he sido parte de ellos, y ahora resulta que solo vamos a meter a blogueros, con el cual nos encontramos con el problema que como no saben nada de automóviles, escriben unas barrabasadas que encima tenemos ahora otro problema que arreglar. Entonces, utilizar todas las vías, pero utilizarlas de la forma adecuada. Los blogueros pueden ser interesantes para unas cosas, los periodistas de diarios para otras, las revistas para otras, las televisiones para otras. Esa es nuestra misión, analizar nuestro público, que es al final la sociedad, pero entre medias los medios de comunicación de todo tipo, las web, por supuesto, y saber cómo tenemos que dirigir la información a cada uno. Y tenemos que hacerla de forma diferente. Y, bueno, al final, para obtener la máxima renta... A mí me he pasado, ¿no? Y luego romper esquemas. A ver, ¿cómo os cuento cómo romper esquemas? Os voy a poner un caso que he vivido, además, recientemente. Os conté que cuando llegué a Iveco, bueno, a mí me llamaron porque querían contar, sabían que iba a producirse la inversión y querían contarlo de la forma adecuada, no tenían en ese momento a nadie que se ocupara de la comunicación. Y yo llevaba 2 meses en la empresa, no, 1 mes y pico, y iba a contar una bomba.
porque además fuimos la primera empresa en el momento de crisis que anunció una gran inversión, el traslado de la producción y nuevos vehículos, nuevos modelos. Luego Renault también lo anunció, eso os sonará más, cuando acaba de anunciar el plan de inversiones aquí y en Palencia. Y yo me encontraba con el problema de que Iveco no lo conocía nadie, o que lo conocía muy poca gente. Y yo tenía que llegar a todas partes con esa información. Entonces, tras pactar la nota de prensa que íbamos a sacar con el Ministerio de Industria, con Moncloa, por esto se anunció con una visita de Sergio Marchionne, el presidente del grupo Fiat, a España, y en una reunión que tuvo con Mariano Rajoy. Entonces digo, ¿cómo hago yo para que esto pete de alguna forma? Y hice un intento, funcionó, o funcionó relativamente, podía no haber funcionado. Mandamos el comunicado a las 7 menos cuarto de la mañana, con lo cual conseguí estar en todas las tertulias de la mañana. Bueno, porque no había pasado nada, porque si hubiera pasado algo muy gordo, por ejemplo, si hubiera sido hoy, la muerte de Hugo Chávez me lo hubiera fastidiado, claro. Pero bueno, entonces, en la noticia de la que se habló ese día, en las primeras tertulias de las radios, fue la inversión de Iveco. A partir de ahí ya siguió, según fue avanzando el día y según se fueron incorporando a los medios de comunicación, las televisiones, los diarios y tal, fue la noticia del día. Buscar siempre fórmulas imaginativas para intentar llegar a las cosas. Si yo hubiera mandado esa noticia a las 10 de la mañana, hubiera tenido la mitad de impacto. Por mucho que la noticia en sí hubiera sido igual de importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo funcionan las redacciones. Bueno, algunos sabemos cómo funcionan las redacciones. Van pillando lo que llega. Y entonces, si estás el primero, te colocas en la cresta de la ola como un surfista, puedes seguir hasta la playa, ¿no? Y luego, otra cosa importante es tenemos que vender lo que hacemos. Pero muchas veces me he encontrado gente que está vendiendo como, he conseguido que Carmen Lomana venga a mi presentación de coches y no sé qué y no sé cuántos. Y dices, bueno, ojo con lo que dices por ahí. Nosotros sabemos que si Carmen Lomana va es porque has pagado, ¿no? Entonces, tenemos que vender nuestro trabajo, pero seamos serios como lo vendemos también, ¿no? Si no lo vendemos, no nos valoran dentro de la empresa, pero tampoco nos pasemos, porque mucha gente no te lo va a decir, pero va a pensar, vaya pamplina, ¿no? O sea, esto no me interesa. Y estar siempre al servicio de los medios de comunicación, ayudarles. La misión de los responsables de comunicación es ser como el asistente personal de los periodistas. Que necesitas una foto y no la tengo, te la busco. Que necesitas esta información y no la tengo, te la busco inmediatamente, no mañana, ni espérate 5 minutos. A veces es difícil conseguirla. Es mucho más difícil conseguir las informaciones cuando estás dentro de la empresa que cuando estás fuera. Pero nuestra misión es conseguirlas. Bueno, esto es una... Esto es una cosa también muy personal, ¿eh? Yo siempre digo que el DNI de los periodistas es un poco diferente al de los ingenieros, que ellos tienen el suyo, al de los economistas, que ellos tienen el suyo, y al de los agricultores, que tienen el suyo. Creo que el responsable de comunicación tiene que ser muy versátil. Primero porque podemos trabajar en cualquier sector. Entonces no se trata tanto de saber todo del sector, sino a lo mejor de saber a quién tenemos que preguntarle. Yo he trabajado como responsable de comunicación en el sector aéreo y en el sector aeronáutico. Bueno, bien es cierto que antes había trabajado como periodista en ambos y mi especialidad como periodista era la economía, pero cualquiera de nosotros podemos estar mañana en el sector turístico, en una cadena hotelera, en lo que sea. Entonces, no es tanto... porque hay que conocer el medio en el que trabajamos. Entonces, a lo mejor no es tanto saberlo todo, sino saber a quién tenemos que preguntar y cómo movernos, ¿no? La especialización, que quizás en algunos sectores más matemáticos o ingenierías es importante, yo creo que en el mundo de lo que antes se llamaba letras, no debe ser tanto, debemos ser más polivalentes, más renacentistas, saber un poco de todo, leer, estar informados y tal, y ser versátiles. Ser multifuncional, porque puedes tener que poner las sillas para una rueda de prensa
alquilar un autobús para llevar a los periodistas a no sé dónde, o tener que bregar con el político de turno que no sé qué. Yo desde que estos meses que he estado en Iveco, he hablado con más políticos que en mi vida. Fíjate que en AENA dependía de un ministerio, ¿no? Pues ahora es que ha sido como... O más responsables de administraciones, ¿no? Y más empresas. O sea, al final estás un día con gas natural, con Endesa, al día siguiente estás con FCC, con tema de recogida de basuras, otro día estás con ingenierías o con traslado, con empresas de logística, con empresas de componentes, un montón de cosas. Una cosa que yo considero que es muy importante y que a estas alturas del mundo yo creo que ya nadie lo pone en duda, pero que quizás todavía tenemos ejemplos recientes de cómo se ha intentado manipular a la opinión pública, ¿no? Ser sincero, la mentira siempre se paga, ¿no? Si alguien sabe o ha vivido o ha tenido alguna experiencia en comunicación, sabe que como digas una cosa que no sea muy cierta, siempre la vas a pagar, porque te lo van a pillar más pronto o más tarde. Ahora se pilla enseguida, ¿no? Pero todavía me encuentro empresas que intentan decir algo, no que sea exactamente mentira, pero no exactamente cierto. Yo siempre he dicho que es mejor, si no puedes hablar, te callas y ya está. De eso no puedo hablar, se acabó. Incluso si te interesa que salga, pues puedes dar las pistas para que lleguen al punto. Pero de verdad, ser muy sinceros, las empresas que en la primera guerra del Golfo, ¿os acordáis que? Bueno, yo estoy contando cosas a lo mejor de la prehistoria, ¿no? En la primera guerra del Golfo sacaron unas fotos de los cormoranes manchados de petróleo, bueno, teóricamente los americanos y tal, como ejemplo, que estaba habiendo vertidos en Kuwait y tal. Luego ya se comprobó que era mentira, se comprobó enseguida, que era mentira, y había sido una estrategia de comunicación del propio, no tengo muy claro de quién fue, si el gobierno americano y tal, para intentar justificar aún más la intervención, ¿no? Entonces, es absurdo. ¿Qué sentido tiene todo eso, no? Justifícalo realmente. Es curioso porque los americanos son los mejores comunicadores del mundo y los peores comunicadores del mundo, porque en política exterior la hacen fatal. Ser imaginativo, porque cada día tenemos que improvisar. En eso los españoles y los italianos somos los reyes y los alemanes son un desastre. Son perfectos haciendo cosas. Yo que he vivido, me he pasado los últimos años viajando 3 y 4 veces al mes, perdón, a la semana, ya me gustaría que fuera al mes, con viajes de prensa de presentaciones de vehículos. Lo de los alemanes es absolutamente terrible. Lo tienen todo cronometrado. Ahora, como se salgan 5 minutos o 5 segundos del plan previsto, son incapaces de reaccionar. Por suerte tienen un buen producto que les avala, pero también tenemos casos de cuando no tuvieron un buen producto, tuvieron algún problema, como no fueron capaces de reaccionar, les costó carísimo. Y esto sí que ya me remonto a la prehistoria de la prehistoria de la prehistoria. ¿Os habéis oído hablar alguna vez de una cosa que se llama la prueba del alce? Que se hizo muy famosa hace unos años. Bueno, cuando Mercedes preparaba su primer vehículo utilitario, que era el clase A, no el de ahora, deportivo, sino el clase A, que el grandote, que era como un monovolumen pequeño, que todavía son los que normalmente se ven ahora circulando. Una revista sueca en Suecia hizo le hizo la prueba del alce, que a partir de entonces se ha hecho muy famosa en el mundo del automóvil. Es algo así. Me van a matar por gastar tanto papel. Tú tienes aquí un cono y aquí un cono. Vas con el coche por aquí y tienes que hacer así y así. Colocarte otra vez, está mal pintado. Este es el carril, ¿no? Oh. Perdón, ¡ay, qué desastre! Es esto. Te encuentras aquí un obstáculo, tienes que cambiar de carril y volver a la carretera, ¿ok? O sea, esto es, ahora se hace, en los cursos de conducción se hace mucho. Ellos la llaman la prueba del alce porque en los países nórdicos se puede encontrar un alce en la carretera. Entonces, si te encuentras un alce, ¿cómo esquivarlo y volver al carril? Entonces, le hicieron los suecos al clase A la prueba del alce y volcó. Entonces, era Mercedes.
era Mercedes. Entonces, ¿qué pasa? Podías hacer dos cosas. Contar la verdad. La verdad es que el periodista había cargado el coche más de la cuenta y para que el coche volcara, porque quería una presión para conseguir publicidad. Se acojonaron tanto que retiraron el lanzamiento, se gastaron 40 millones de euros, lanzaron el coche de la forma más segura del mundo y bueno, lo lanzaron unos meses más tarde, con un coste mucho mayor. Fue cuando se empezó a popularizar el ESP, el control de estabilidad. Fue el primer vehículo que llevó de serie el control de estabilidad. Se lo pusieron para que pasara la prueba del ALCE, pero vamos, si lo cargan mal también se hubiera volcado, a pesar del ESP. Estoy segura que los italianos hubieran solucionado eso muchísimo mejor, el grupo Fiat, sin gastarse los 40 millones. Le hubieran cambiado el diseño y hubieran dicho, les hemos cambiado el diseño, mirad qué mono es y ya está. Y luego ser muy negociador, dentro y fuera de la empresa. Hay que estar permanentemente negociando. Pues yo tengo la sensación de que aunque estés dentro de una empresa y que tengas un sueldo y tengas una nómina y tal, siempre estás con la maleta puesta y con un pie fuera, ¿no? Porque dices, en cualquier momento me pueden echar. Yo, y esa es mi pericia, y por eso os decía que yo tengo la sensación de que voy de 0 a 100 desde que arranco por la mañana, pero a lo mejor es problema mío, también es posible, que estás sobreviviendo en una situación de crisis permanente. Crisis interna cada 5 minutos. Cada 5 minutos porque te viene el de postventa diciendo que necesita que no sé qué, de que no sé cuántos, de no sé qué, de que almacén, que no sé cuántos, que quiere que el almacén hacer una rueda de prensa, por ejemplo, una cosa que he tenido hace poco. Una rueda de prensa en el almacén. Me voy a ver el almacén y digo, pero Dios mío, un almacén es un almacén, ¿sabéis lo que es un almacén? Pues es igual, da igual que sea de piezas de bolígrafos o de otras piezas. Es más grande, pero es un almacén. Digo, pero ¿cómo vamos a hacer una rueda de prensa aquí? Vamos a contar lo que es el almacén, lo contemos bien, y a quien quiera venir a verlo, que venga, pero van a tener a los periodistas a ver esto, porque es que además 5 minutos y se acabó. Y encima, si el almacén estuviera cerquita todavía, pero es que el almacén está a 30 kilómetros. Entonces, seamos sensatos en lo que las cosas que tenemos o no tenemos que vender. Y sobre todo, ¿cómo convenzo yo a este señor de que mejor que esto es que hagamos otra cosa más razonable? Crisis externas. La única forma de solucionar las crisis externas es con la máxima transparencia. Pero ya os digo que es mi teoría y yo es que soy muy echada para adelante, pero hay gente que tiene miedo. Una cosa que todos hemos vivido, comunicación versus marketing o la guerra diaria. Muchas empresas, por capacidad, por tamaño, por rentabilidad, por reducción de costes, tienden a mezclar ambas cosas. Esto, vuelvo a insistir, es mi opinión. Creo que un comunicador puede hacer la labor que hace marketing, pero no creo que una persona experta en marketing sepa hacer comunicación global. En mi caso, y en el caso de todas las empresas del automóvil que conozco, esto es una guerra diaria. Pero no es lo mismo porque el marketing va dirigido a sus clientes y yo me dirijo a la sociedad, más allá a los clientes potenciales. Soy más etéreo, soy más amplio. Ellos funcionan de cara a su cliente. Esto tiene un peligro gravísimo y es que muchas veces, o casi todas las veces, publicidad tampoco depende de comunicación, con lo cual estás estrangulado. Pero no conozco a ninguna empresa en la que las relaciones entre ambos sean fluidas y encajen perfectamente los dos apartados. Yo no lo conozco, es posible que exista. Y en los casos de las empresas, por ejemplo, Iveco tiene en algunos países, tiene menos presencia, porque no tiene fábricas y tal, el responsable de comunicación es el responsable de marketing. Pero es que suele pasar que ponen marketing y comunicación. Nos ponen comunicación, se acabó, ya lo engloba todo, porque tenemos que diferenciar esas dos cosas. Me gustaría que cada vez, si os encontráis en este problema, que tengáis la sensibilidad de que el que sabe realmente cómo llegar fuera es el comunicador y el de marketing es otra cosa. Espero no estar hiriendo susceptibilidades y si no, por favor, nos pegamos fuera. Otra cosa, comunicación interna. Otro de los problemas que hay en el tema de la comunicación. La comunicación interna tiene que depender de comunicación, porque recursos humanos
sabrá perfectamente cómo gestionar nóminas, cómo gestionar los recursos humanos, cómo contratar gente, cómo despedir gente, pero cómo comunicarlo no tiene por qué saberlo. A lo mejor por casualidad lo sabe, pero en principio no tiene por qué saberlo. Igual que un ingeniero sabe muy bien desarrollar un camión, pero no tiene por qué saber venderlo. Y un comercial puede saber vender muy bien un camión, pero no tiene por qué saber de comunicación. Siempre se ha dicho que los buenos comerciales son capaces de venderle una estufa a un Tuareg. Bueno, vale, en ese caso me callo, porque seguramente sea perfecto, pero yo conozco pocos de esos. Entonces, por favor, si tenéis la posibilidad, si os encontráis en esta situación, intentar convencer a la dirección de la empresa de que comunicación, por lo menos, tiene que supervisar lo que hace marketing y recursos humanos en comunicación interna, si es que la comunicación interna depende de recursos humanos. Es que os cuento esto porque ha sido una tendencia en los años pasados, el tema de que la comunicación interna depende de recursos humanos. Pues no necesariamente, a lo mejor, además esto es como un poco como lo de... Viene un poco porque quien negocia los convenios colectivos son los responsables de recursos humanos, pero claro, al final, si te vas a enfrentar con el comité de empresa en una negociación que da la casualidad de que sea dura, que no es nuestro caso, ¿no? Pero que sea dura y tal, luego ¿qué le vas a comunicar de la empresa? ¿Te va a creer algo? Siempre es mejor tener una persona para cada cosa. Y luego, portavoces descontrolados y desinformados. Esto es el mayor peligro de la comunicación. Una vez que ha salido una información, es imposible o muy difícil pararla. Controlar siempre la información antes de que salga. Sé que parece un poco tontería y a veces esto es como conducir. Cuando sabes conducir no piensas que tienes que apretar el acelerador y el embrague, lo haces instintivamente. Y los que estamos un poco metidos en esto, instintivamente sabemos qué es lo que es peligroso o no. Olemos el peligro como olemos la noticia. Pero a veces cuando uno es portavoz o está actuando como portavoz de una empresa, no se da cuenta de que puede ocasionar un grave problema que luego cae sobre nosotros, los responsables de comunicación, y que es muy difícil pararlo, regularlo, controlarlo. Y sobre todo porque tú dices, por ejemplo, imaginaros que cuenta una cosa que no es cierta. Que no es cierta, porque se ha despistado, porque ha hablado de un departamento que no es el suyo. En las grandes empresas la gente está muy compartimentada, pero claro, cuando de repente le preguntan... Además, muchas veces me he encontrado también que la gente se cree que cuando le hacen una pregunta tiene que contestar. Digo, oye, si no sabes no contestes, pero no cuentes algo que no sabes. Y esto es que me ha generado algún problema alguna vez. Entonces, si hablan de otro departamento, cuentan a lo mejor una cosa que no está bien. Luego, el interlocutor a ti no te cree que el comunicador es el que se está mintiendo. Bueno, por eso consiste en ganar la credibilidad, que ganemos la credibilidad. Entonces, esto creo que es una de las cosas que genera problemas en las empresas cuando les planteas, no, tú no puedes hablar con los medios. Bueno, y os voy a contar una cosa muy buena, es que hay veces que tú no puedes hablar con los medios porque tu imagen no es la adecuada. Y es muy difícil decir eso, pero hay que tenerlo en cuenta. La imagen de la empresa es la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarse y lo que dices también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Sé que es muy complicado dentro de las empresas plantearlo, pero mejor tener el problema antes que tenerlo después, porque después es mucho más difícil de solucionar. Y yo, por mí, os he terminado de dar la turra. ¿Alguna pregunta? Que sea fácil, ¿eh? Súper fácil. Lo primero de todo, felicitarte por tu criterio senior y pragmático de la comunicación que no se escucha todos los días. Y por cierto, y por alusiones... Pero a lo mejor es porque soy una mala comunicadora. Y no me lo parece en absoluto. ¿No? Pero, y por alusiones dice que estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de los mails, del spam de las agencias. Es absolutamente desastroso y perjudicial. A mí me interesaría mucho saber cómo estás abordando desde el Gabinete de Comunicación de Iveco ese posicionamiento de marca que no tenéis ahora mismo porque se ha descuidado esa estrategia. Pues un poco lo que os estoy contando. Disparo a todo lo que se mueve. Empecé con un intento de información masiva
porque los medios no habían tenido información de Iveco. Entonces, empecé por lo que tenía más próximo, que eran las revistas especializadas, el sector este que os he comentado antes, que son importantes en cuanto a producto, pero claro, la empresa es mucho más, medios económicos y medios de información general. Para mí Valladolid se convirtió en algo prioritario y estoy intentando venir todo lo que puedo, porque Valladolid sí que había estado abandonado. Si en general Iveco había estado abandonado en general en cuanto a comunicación, es que Valladolid había estado totalmente abandonado. Entonces, para mí Valladolid fue una de las cosas que era prioritaria, tener contacto con vosotros, pero con vosotros en general, me refiero a la sociedad, que Valladolid se integrase en la sociedad, que Iveco se integrase en la sociedad de Valladolid. Y a partir de ahí seguí avanzando, ¿no? Pues estoy atacando todo, estoy atacando con los que contaba de las mujeres a las revistas femeninas. Hemos ya salido pues, una camionera que conduce. O sea, estoy yendo a lo gordo por un lado y a lo muy pequeñito por otro. Me estoy volviendo un poquito loca también, pero porque mi departamento de comunicación soy yo y una asistente, o sea que eso es complicado. Pero por ahora disparando todo lo que se mueve. A partir de dentro de unos meses podré irme concentrando y trabajando mucho. ¿Y disponéis de sondeos, de estudios de opinión? ¿Tenéis información de primera mano del mercado como para diseñar una estrategia de comunicación ad hoc para posicionar la marca? ¿O es un poco dentro del plan general de comunicación de este estilo de comunicación? Tengo algunos informes, pero no todos los que quisiera, pero eso es un tema de presupuesto. O sea, yo no puedo, me gustaría hacer muchas cosas. Tengo algo de información previa sobre imagen de marca y algo de información de lo que tenemos hasta ahora. Creo que todavía no ha pasado suficiente tiempo, ¿eh? Mira, tengo un ejemplo que es una tontería, pero que a mí me sirvió, a mí. Yo entré aquí en marzo, hubo una huelga general, a finales de marzo fue, no la de ahora, la de mayo, sino la anterior, fue en marzo o abril, ¿no? Una huelga general. Yo acababa de llegar y tenía una huelga general. Entonces, ahí estuve al pie del cañón, como había estado siempre en las huelgas generales, pendiente de dar información y tal. No me llamó nadie. No salimos en ningún sitio y tal. Hombre, teníamos ERE y tal, con lo cual la huelga era relativa porque no se había parado la producción, porque justo había EREs en Madrid y en Valladolid. Esto fue antes de la inversión, que desde ese momento estamos superados de trabajo. Y, vamos, se ha duplicado la producción. La última huelga salimos en todas partes. Esa fue mi medición, pero es personal, ¿eh? Salimos en los telediarios, ya me llamaron las teles que querían grabar y tal, y dije, bueno, es un poco terrible, ¿no? Porque sea en una huelga general y por los motivos por los que se convocó la huelga, aunque en el caso de Iveco no estábamos afectados precisamente por recortes, sino todo lo contrario, contratando gente o manteniendo el empleo. Pero bueno, fue una medición como otra cualquiera. Dime. Que, como has dicho, es muy importante transmitir a los medios de comunicación una información, o sea, la información real de la empresa. Nunca divagar o no decir la información real. Vamos, eso es muy fácil en una empresa a lo mejor que está creciendo, que está dando oportunidades en el mercado, pero una empresa que se enfrenta a lo mejor a situaciones difíciles, cierres, despidos, ¿cómo transmites al mercado una imagen? ¿Cómo lo estás? Mira, hombre, si cierras la empresa y se marcha, pues ya te da igual. No un cierre, sino Pero si siempre hay... Vamos a ver, en este momento las cosas están terribles, pero yo entiendo que todas las empresas, y creo que cualquiera lo puede entender, que todas las empresas que despiden gente es para mantener los puestos de trabajo que quedan. En Valladolid en este momento estamos negociando un nuevo ERE temporal, no extintivo, para el próximo cuatrimestre, porque no hay demanda de producir. No hay demanda y no podemos producir, no vamos a producir para estocar. Es cierto que antes estas cosas intentaban no contarse en esta empresa. Digo, pero vamos a ver, si el mercado ha caído un 75% en 4 años y están cayendo los mercados europeos, decir la verdad, si es que tú mismo lo vas a entender. O sea, si yo te oculto a ti que estamos negociando un ERE en la planta de Valladolid, ¿no te vas a enterar? Vamos, tomando un vino te vas a enterar. Porque los 1000 trabajadores, alguno tendrá un primo, no sé qué, y se va a enterar todo el mundo. Es mejor que digamos la verdad. ¿Por qué lo hacemos un ERE? Porque así es la forma de mantener el empleo.
y de mantener la actividad para que algún día, que volverá la demanda, podamos no tener ERES y producir todos los días del mes. Vamos, todos los días, el ERE es de 45 días, en 4 meses, o sea, se va a seguir produciendo porque por suerte demanda hay. Y estamos esperando que el plan PIMA Aire, que acaba de poner en marcha el Gobierno y que efectivamente entró en vigor ayer o antes de ayer, porque el sistema informático ya se puso en marcha, pues tire un poquito del mercado español y, bueno, las cosas empiecen a ir un poco mejor. Si despides a gente, en el caso de despedir gente, si despides a, o sea, 50 personas de 100, si sea para mantener los otros 50 puestos de trabajo, porque si no, ya, digo yo, no. Yo creo que decir la verdad no está mal, no es malo. Hombre, tenemos el caso de Marsans, pero es que, claro, esos son otros temas, ¿no? Ahí no sé si quieres decir la verdad, no hay que decir nada o qué, pero si vas a coger el dinero y salir corriendo, pues sí, claro, esos son otros casos. Estamos hablando siempre de cosas serias, ¿no? Es mi teoría, decir la verdad, la gente va a entender siempre mejor la verdad que le estés engañando. Y creo que no va mal, ¿eh? Cuesta convencer a los directivos, pero eso también depende de con quién te encuentras. Es muy importante tener unos directivos que entiendan, o por lo menos tengan cierta sensibilidad, o por lo menos confíen en ti. Es muy importante tener la confianza de los directivos para poder trabajar en esto, ¿eh? Si desconfían de ti y no creen en lo que estás haciendo y tal, dices, bueno, pues me marcho. No tiene ningún sentido. Pero yo creo, de todas formas, es lo que hablábamos antes de Estados Unidos. Perdona, te he visto. Los americanos, que son los mejores comunicadores del mundo, hacen cine fenomenal, venden la Coca-Cola a sus enemigos, etcétera, etcétera. Luego, en política exterior, hacen unas barrabasadas por falta de comunicación. Bueno, claro, si quieres atacar Irak porque tienes que justificar los caprichos de un petrolero de Texas que es un tío, pues claro, eso es muy difícil de vender. Eso es casi imposible de vender. Eso ya es ser un mentiroso, tienes que ser un mentiroso para poder vender eso. Bueno, estoy metiéndome ya en cabezas once varas porque este tema... Pero bueno, creo que no cuento ningún secreto que no haya contado Hollywood ya. Pues eso es complicado. Pero mira, por ejemplo, AENA y Iberia. ¿No tenéis la sensación de que ahora hablan mucho más claro que hace unos años? No quiero decir que sea cosa mía, ¿eh? Quiero decir que han llegado a un límite en que ya no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene ocultar que voy a tener una huelga? Pues hombre, ya lo aviso, organizo y tal, y los pasajeros van a estar cabreados, pero hombre, a lo mejor un poco menos. Hemos oído en la televisión años y años y años a los pasajeros en los aeropuertos diciendo es que no me informan, es que no me informan, es que no me informan. Yo cuando llegué le dije, pero si tienen razón, coño, si es que realmente no le estáis informando. Si no va a salir hasta dentro de una hora, pues dile que va a salir dentro de una hora. Pero bueno, no quiero decir que yo lo cambiara. Yo puse la primera piedra para que a partir de ahí se empezaran a cambiar. No, porque es lo que estaba contando. Durante los últimos 10 años en Iveco no se hizo comunicación. En Iveco en España no se hizo comunicación. Bueno, pero he dicho Iveco porque es lo último que has comentado, pero en AENA te pasó lo mismo. Es decir, llegaste y no había... Sí, pero en AENA tuve una ventaja. En AENA es un ente público. Entonces, cuando la situación se presenta, pues, y en aquel momento, el 2000, había mucho más dinero. Entonces, hay un presupuesto a través de una asistencia técnica externa, que es como funciona la administración en estos casos, y teníamos un presupuesto suficiente y montamos los departamentos de comunicación. Yo monté el departamento de comunicación de Madrid-Barajas, y además insistí en que estuviera en el aeropuerto, porque era donde estaban los problemas. Es que AENA tiene su sede central en Madrid, en Arturo Soria. Y digo, ¿qué hago yo en Arturo Soria? Yo tengo que estar en el aeropuerto, que es donde tengo los problemas. Y contraté, no me hagáis caso porque las cifras no las tengo, pero y seleccioné y tal, a 6 o 7 personas solo para Madrid, que siguen siendo en el aeropuerto, gente muy buena. El jefe de prensa de Barajas trabajó conmigo y es un profesional excelente. Montamos departamentos de comunicación en Galicia, en Barcelona también. En Barcelona, por ejemplo, hay solo una persona que sigue estando, además, la misma persona que... O sea, en principio, los de Galicia no, porque se contrató a través de una empresa y tal. Intentamos montar centros de prensa regionales. Se montaron algunos, otros no. En Canarias también se montó algo con gente externa, no sé luego qué pasó. Ya estoy hablando de hace 10 años, ¿eh?
Pero sí, montamos un departamento de comunicación con gente, teníamos medios, teníamos muchos medios y mucha gente. Esto es una empresa privada, hay que ganárselo. No, pero lo que yo iba no era por ahí, simplemente es que parece que los directores de comunicación, o no los directores, sino los apartados o departamentos, efectivamente, no sería para. Como que el departamento de comunicación se puede prescindir de él de momento, ¿no? Como que hasta que no nos vemos agobiados no entramos en él. Esa era mi... Eso fue lo que pasó en Iveco. Sí, ¿no? A mí me llamaron porque conozco la información económica, llevo haciendo información económica muchos años, conozco el sector de automoción, pero seguramente era de los pocos periodistas en España que conozco el sector de automoción y de vehículos industriales también, porque yo era de los pocos periodistas que me lo hago todo, me bajaba de un Bentley, de un Ferrari y me subía en un camión, vamos, una furgoneta, camión no conduzco. Y bueno, me conocían obviamente, porque yo estaba en todas partes, un poco zascandil. Entonces me insistieron mucho en que fuera yo, porque claro, ellos les preocupó, claro que me llamaron y cambiaron la estrategia, porque tenían que vender, porque al final todo lo vendemos, tienes toda la razón, tenían que vender la inversión. ¿Cómo? Vamos a invertir 500 millones, vamos a contratar como mínimo a 1.200 personas y vamos a duplicar la producción en España. Hombre, esto tenemos que contarlo. Y con la gente que tenemos, o la no gente que tenemos ahora, no lo podemos contar. Claro, no son conscientes, y tampoco estaban los tiempos como para ponerse chula y decir, no, yo no entro si no voy con 5. Porque claro, también hay que ser un poco sensato, ¿no? Pues si es una empresa que lleva 10 años sin considerar que esto es importante, pues bueno, pedí todo lo que pedí y lo que he ido consiguiendo, y conseguiré más, claro. Porque sobre todo tengo todo el apoyo de Italia, de la central de Italia. En Italia tiene un departamento de comunicación importante y tal, y que estaban ya desesperados, decía, pero ¿esto de España qué es? El año pasado, este año quedamos cuartos en el Dakar, porque Iveco tiene muy limitada su participación en patrocinios deportivos. Estamos con Ferrari en Fórmula 1, todos los vehículos que lleva la escudería Ferrari son de Iveco, los vehículos de asistencia, y todos están hechos en España, porque tienen Stralis, que se hacen el camión Stralis, que se hace en Madrid, que son los motorhome y todas las oficinas y tal, y las Daily de asistencia que se hacen aquí en Valladolid. O sea que la escudería Ferrari lleva vehículos hechos aquí. Pues eso por un lado. Por otro lado, MotoGP, que patrocinamos a varias escuderías, varios equipos, por ejemplo el Yamaha, que es el campeón del mundo, aparte de a MotoGP, y luego algunos grandes premios. Y el Dakar, porque bueno, tenemos un camión de off-road, que es uno de los mejores del mundo, aunque este año nos han ganado unos rusos. Bueno, total, que el año pasado ganamos el Dakar. Y cuando fue en enero, yo estuve haciendo reuniones en Italia en febrero, y el vicepresidente de comunicación estaba indignado, porque decía, es que no han dicho que hemos ganado el Dakar, hemos ganado el Dakar y no se lo han contado a nadie. Entonces, claro, yo creo que eso ya llevábamos hablando más antes, ¿no? Antes de que el Dakar se hace en enero, ¿no? Se corre en enero. Pero claro, estaba indignado. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? El tema era la inversión, pero hasta ahí llegaban las cosas. O sea, es que ganas el Dakar y no se lo cuenta a nadie. Pues ganas el Dakar y no se entera nadie. Ahí encima ahora que yo he hecho ahí un esfuerzo para que todo el mundo se enterara que corríamos el Dakar y tal, y que las primeras etapas íbamos los primeros, pues quedamos cuartos. Pero bueno, ni siquiera subimos al podio. El año que viene será otro año. A mí me gustaría saber, Ana, en un mundo que hasta hace muy poco, y todavía yo creo que sigue siendo liderado por hombres, masculino, ¿cómo lidias y bregas con los CEOs, fundamentalmente del sector de la automoción, y les dices que en muchos casos no pueden ser portavoces porque ni tienen capacidad para serlo, ni saben hablar en público, ni tienen imagen pública? ¿Cómo lo haces? Pues muy mal, pero bueno, yo llevo pegándome en un mundo muy de hombres y muy machista, el que es el mundo del automóvil, toda la vida que recuerdo. Entonces ya he aprendido. Pues nada, tengo fama de tener muy mal carácter. No, pero bueno, por ejemplo, tengo mucha suerte en Iveco con el CEO, porque Jaime Revilla es un hombre con una enorme sensibilidad para la comunicación, muy buen comunicador, lo cual es bueno, tú lo sabes, una ayuda enorme y muy sensible hacia esto. Entonces, en ese aspecto no tengo muchos problemas. Tengo más problemas
cuanto más bajas es cuando más problemas tienes. Sí, en mandos intermedios cuando más problemas tengo. Pero bueno, en realidad es para conseguir información. Ya me encargo yo de que los que mejor comunican sean los que más estén en los medios, ¿eh? Y los que menos comunican pues estén lo menos posible o lo imprescindible.